Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra de Dios, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, con fidelidad a la familia y, claro, especialmente fidelidad a nuestro Padre Eterno. Lo que buscamos es familias transformadas que reflejen a Jesús y le den gloria a su nombre. Vamos a tener una palabra de oración pidiendo al Señor que dirija la vida de nosotros, ustedes y yo, en el momento de estudiar y reflexionar en la palabra del Señor, para que Él abra nuestro entendimiento, para que abra nuestra mente y esta palabra del Señor se encarne en nuestras vidas a fin de ponerla por obra en nuestro diario vivir. También oraremos al Señor por las personas que se encuentran con problemas de salud, con problemas económicos, con problemas en sus negocios, en su trabajo. Bueno, emocionalmente también nos hemos visto afectados durante este tiempo, así que vamos a clamar al Señor en esta hora. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, nos encontramos delante de tu presencia en esta hora para glorificar tu nombre, para ensalzarte, para exaltarte hasta lo sumo, porque tú eres el Dios admirable, el Padre eterno, el Dios fuerte, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, porque en ti, eterno Dios de la gloria, están escondidos todos los tiempos, y nuestra vida está en tus manos, depende de ti. Tú la sustentas, Señor, la guardas y la cuidas. Eterno Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora, reconociendo que tú eres nuestro Dios y que no hay otro como tú. Venimos ante tu presencia, Señor, trabajados y cargados, buscando el descanso que tú nos das, porque en tu presencia hay paz, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. Nos encontramos, Señor, en esta mañana, reunidos delante de ti, hoy el día del Señor, el día que se ha hecho, para que nosotros tomemos un tiempo, hagamos un alto en el camino y podamos, eterno Dios, tener el descanso físico, pero también el descanso espiritual, ese descanso que nos da tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Señor de la gloria, te pedimos en el nombre de Jesús que bendiga las familias de la iglesia. Todos y cada uno de ellos sean guardados por ti. Que tu nombre sea enaltecido por ellos. Que tú guíes sus pasos, sus caminos. Que tú les guardes en todo lo que emprendan. A los que tienen problemas de salud, eterno Señor, te imploramos en Cristo Jesús que en esta hora tú seas bendiciéndoles, que seas llenándoles de tu presencia, que seas, Señor, sustentando sus vidas, devolviendo la salud a su cuerpo, fortaleciendo, Señor, su organismo. Dale, Señor, defensas para poder que el cuerpo produzca los anticuerpos, lo que requieren, eterno Dios, para poder eliminar de sus vidas cualquier brote que haya, cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier situación, Señor, que les dificulte el glorificar tu nombre. Tu bendición sea sobre ellos, Señor, en todo momento. Amado Señor, te pedimos también que traigas sanidad económica a la vida de nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Que bendiga su economía, que les dé, Señor, lo que requieren, eterno Padre, para el sustento diario, para poder cumplir sus compromisos económicos. Ábreles puertas, Señor, de esas que nadie puede cerrar. Y también, Padre, danos para dar, que podamos bendecir a otros que se encuentran en alguna necesidad. También te pedimos, eterno Padre, sanidad emocional a nuestras vidas, porque muchos durante este tiempo de aislamiento, de encierro y por las situaciones vividas, emocionalmente se encuentran afectados. Susténtales, oh Dios, fortalece sus vidas con tu amor y con tu misericordia. También te pedimos, eterno Padre, que, Señor, sanes nuestras relaciones familiares,
que cada día nuestra relación familiar se fortalezca en tu presencia, y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, veníamos hablando acerca de los cantos de alabanza. Y hablamos hoy acerca de esos cantos de alabanza y hablaremos acerca del Dios revelado en su palabra. Estábamos tratando en el Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y entonces vimos de los versículos 1 al 6 de lo que la palabra del Señor nos planteaba en este salmo el domingo pasado. Ahora vamos a ver la segunda parte de este salmo, que tiene que ver con el versículo 7 hasta el versículo 14. Veremos entonces de los versículos 7 al 12 el Dios revelado en su palabra. Habíamos visto en la lección pasada acerca de el Dios revelado en la naturaleza. Como la creación, por eso el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo en el Salmo? Que la naturaleza nos revela a Dios. Pero ahora el cantor vuelve su alabanza a una revelación mejor de Dios que la elocuente revelación que le brinda la naturaleza. En esta simetría, él hace 6 declaraciones allí en los versículos 7 al 9 de la palabra. Dice así la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí en la palabra del Señor? Una hermosa simetría con 6 declaraciones en estos versículos que les acabo de leer. Tiene una construcción uniforme. Cada una de ellas contiene un nombre para la revelación especial de Dios, un atributo de ella y uno de sus efectos. Y veamos entonces, dice, la ley de Jehová. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. ¿Y qué hace esa ley perfecta? Versículo 7. Convierte el alma. Entonces, por eso les menciono que cada una contiene un nombre para la revelación especial de Dios, un atributo de ella y uno de sus efectos. Entonces, los sinónimos diferentes con diferentes palabras tienen con un mismo significado que está haciendo uso aquí el cantor, nos muestran a ustedes y a mí que con frecuencia el salmista meditaba en las enseñanzas de Dios. Combinados los sinónimos presentan un grupo muy significativo de cualidades que una persona consagrada a Dios, devota a Dios, puede encontrar en la palabra del Señor. La palabra del Señor puede edificar tu vida y te puedes deleitar en ella. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Recuerda lo que el salmista dice allí en el Salmo 1, que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, en la palabra de Dios, el creyente se deleita, se goza, se edifica. Para los impíos, estas cualidades de la ley del Señor representaban únicamente restricciones y obstáculos. O sea, es como si, bueno, Dios me está impidiendo realizar algo o hacer algo. Dios me está impidiendo disfrutar de la vida. Según algunos, creen que la palabra de Dios o las normas de Dios o los mandamientos de Dios lo que hacen es obstaculizar su vida. Cuando al contrario, lo que Dios tiene a través de su enseñanza, de su palabra, es bienestar para usted y para mí. Bienestar para todo aquel que atiende la palabra del Señor. Entonces aquí, el salmista cambia su ritmo y su estructura en los versículos 7 al 12.
e introduce una métrica que recuerda a una elegía, o sea, un poema de reflexión y de meditación profunda. Uno puede sentir cómo late el corazón del poeta con un gozo en aumento conforme él va describiendo la palabra de Dios. Aquí el esquema literario de los versículos sugiere que el poeta suspiraba profundamente conforme iba escribiendo. Su espíritu se elevaba y descendía como las olas del mar, porque la revelación particular de la palabra de Dios le inspiraba más que la voz de la naturaleza. Recuerde que estaban mencionando que la naturaleza le revelaba a Dios, pero ahora cuando va a la palabra, cuando va a la ley de Dios, esa palabra le inspira mucho más que lo que ve en la creación. En los versículos 7 al 9, la revelación de Dios que nos plantea acá, especialmente en el versículo 7, inicia el salmista con una descripción de la verdad de Dios, con un término familiar para ellos, muy conocido, la Torá, o sea, la ley de Dios. Esa palabra viene de un término que significa enseñar, o sea, la Torá, la ley de Dios, el término significa enseñar. Dios dejó la ley con el propósito de enseñar al pueblo cómo conducirse viviendo en él y para él. En una aplicación más amplia de la Torá, de la ley, incluía todas las instrucciones de Dios en relación con la conducta del ser humano. Por lo tanto, se aplicaba a todo el conocimiento que Dios había comunicado a su pueblo, más bien que exclusivamente a los mandamientos. Era lo que Dios le había comunicado al pueblo. El término la ley de Jehová es la Torá de Dios, la palabra de Dios, que dice que la ley de Dios es perfecta. Y la palabra perfecta significa completar o terminar. Ser completo. O sea, cuando en la Biblia dice que debe ser perfecto, está diciendo es que debe ser terminado espiritualmente o completado espiritualmente. De este modo, la palabra enseña que la revelación de Dios no carece de nada para poder mostrar al pueblo cómo debe ser en el cumplimiento de sus deberes cotidianos de la vida. La enseñanza de Dios es una guía intachable que no desviará o hará fracasar a una persona. Por eso dice, la ley del Señor es ¿qué? Perfecta. O sea que en cuanto a la normatividad de Dios para tu vida y para mi vida, no falta nada. Es perfecta, es completa, es total. La palabra convierte, allí en el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace esa ley perfecta? Convierte. ¿Y qué ese término convierte significa volver o regresar? Es como el arrepentimiento, es regresarse. Volver o regresar. Los profetas lo usaban a menudo para llamar al pueblo a volverse a Dios. O sea, arrepentirse es volverse. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. El salmista vio que cuando se aceptaba la instrucción de Dios, la normatividad de Dios, esto hacía que una persona fuera conducida por los caminos correctos, dejando los caminos equivocados. El hombre había buscado sus propios caminos y se había equivocado, y ahora el Señor lo está llamando a volverse para buscar una vida santa. Hacía que uno se volviera íntegro y vivificado. Por eso dice que la ley del Señor convierte el alma. Y ese término alma en el hebreo, que está aquí en el versículo 7, es la palabra nefes. O sea, el alma, el ánima. Es como el soplo, el aliento de vida, que se le refiere a uno como la personalidad completa del individuo.
El salmista entonces coloca esta figura en primer lugar en la lista. ¿Por qué razón? Porque lo consideraba un diseño original cuando Dios habló a aquellos a los que creó a su imagen y semejanza. Allí en Génesis 1, 26 y 27 dice que Dios sopló en él, o sea, aliento de vida, o sea, nefesh. El salmista entonces usa esta figura y habla para aquellos que Dios creó a su imagen y semejanza. Y la enseñanza es intachable de que Dios tenía como propósito vivificar y restaurar la vida del ser humano. En la segunda parte de ese versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra testimonio quería decir que le daba testimonio de a lo que uno declaraba como verdad. Declaraba ser la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que el testimonio de Jehová es fiel. Con frecuencia esta palabra se usaba para aplicarla a las 2 tablas de la ley que estaban puestas en el arca y se llamaba el arca del testimonio. Recuerden que en el arca se colocó la vara de Aarón, las 2 tablas de la ley. Entonces allí estaba en el arca, por eso el arca se llamaba el arca del testimonio. Y el salmista afirma que lo que Dios dice no es inestable, no es variable, no es vacilante, no es fluctuante, no está cambiando cada vez. Estaba bien establecido que la ley de Dios, que la palabra de Dios era inamovible. Por lo tanto, se podía confiar en su firmeza. La palabra, el testimonio del Señor es ¿qué? Fiel. Pero también sigue diciendo que la palabra del Señor hace sabio al sencillo. El término sencillo se refería a alguien que tenía su mente abierta para el bien o para el mal. Una persona así no tenía la mente cerrada a la instrucción, pero tampoco tenía unos principios establecidos que le ayudaran a resistir la tentación. Por esa razón, entonces, la persona que necesitaba la instrucción de Dios, porque podía dejarse impresionar por el mal, que fue lo que ocurrió con Adán y Eva, se dejaron impresionar por el mal. Ustedes van a ser como Dios, y se dejaron impresionar. A menos que esa persona fuera hecha sabia por la palabra de Dios, podía tomar un camino insensato. Entonces, nosotros por lo tanto necesitamos la palabra de Dios para andar en el camino correcto de Dios. Siguiendo las instrucciones de Dios, entonces podemos estar firmes y con la certeza de que Dios está guiando nuestros pasos y poder resistir a la tentación. En el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Habla acerca del precepto de Jehová. El precepto de Jehová, ¿cómo es? Es puro. Esa palabra precepto se refiere a los mandamientos o a las prohibiciones especiales que afirmaban claramente la obligación de uno y fueron dados para dirigir la conducta del pueblo de Dios. Si uno obedecía estas reglas adecuadamente, traerían a la vida felicidad interior que fluiría de satisfacción moral y una conciencia clara. La palabra mandamientos viene de un término que significa instruir, designar, construir, exhortar u ordenar. Entonces, lo que el salmista no quería decir, no quería decir que la cosa era correcta en sí, sino que era ordenada por Dios. O sea que las cosas no eran buenas de por sí, sino porque Dios lo estaba ordenando. Por eso habla de que los mandamientos de Jehová son rectos. Por lo tanto, entonces, mis queridos hermanos, era lo que Dios quería de su pueblo, que obedeciera su palabra. Es lo que Dios quiere hoy de ti y de mí.
Es un imperativo de Dios, una orden de Dios, una liberación establecida por la ley. Así que llegó a convertirse en el término general para designar una ley que en la vida religiosa resumía el deber total de una persona. El testimonio de Jehová es puro, nos dice allí el salmista. ¿Cómo es entonces la ley de Jehová? Es perfecta. ¿Cómo es el precepto de Jehová? Recuerden que precepto es los mandamientos, la ley, es puro. Entonces, el término puro significa libre de toda mancha e imperfección o una tendencia corrupta. Y se aplicaba en el tiempo antiguo al sol, como está en Cantares capítulo 6, versículo 10. Y aquí el salmista quería decir que así como el sol le daba luz al mundo, los mandamientos de Dios daban luz al pueblo en la búsqueda de Dios. Le daban luz al pueblo para guiarles en el camino de Dios. En su análisis, el salmista usa el término los ojos, o sea, el precepto de Jehová es puro, que alumbra ¿qué? Los ojos. ¿Por qué los ojos? Porque los ojos veían el camino por el cual transitaba la persona. O sea, que los ojos nos sirven de guía, nos muestra por dónde caminar, los obstáculos que hay, los tropiezos que pueden haber, los huecos que pueden encontrarse en el camino. Aquí el salmista entonces estaba mirando el camino por el cual una persona transitaba y sin duda venía a la mente o al alma que a través de los ojos la revelación de Dios llegaba a la vida para poder caminar y conducirse de acuerdo al mandato del Señor. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos, iluminados por la verdad de Dios, una mente iluminada por la verdad de Dios. En la lista de los sinónimos para ley, entonces está hablando de el temor en el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y aquí el temor se usa representando a la ley, en este versículo 9. No era el acto externo que demandaba y sostenía la revelación de Dios. Los mandamientos de Dios fueron destinados a imponer reverencia en los corazones de la gente para hacerlos piadosos. Este sentimiento pretendía dar dirección a las acciones de la gente, ya que sus hechos debían corresponder a sus sentimientos acerca de Dios. Y entonces dice que la palabra, aquí la palabra limpio, porque dice que el temor de Jehová, ¿cómo es? Limpio. O sea, significaba claro o puro en sentido físico, distinto de sucio o de manchado. En el orden ceremonial, la palabra era lo opuesto a lo profano o común en cuanto a lo moral. Era lo opuesto a cualquier cosa que corrompía o viciaba la vida. Cualquier idea que estuviera conectada con el término se relacionaba con una tendencia santa que se aplicaba para limpiar el alma y hacerlo a uno capaz de tener compañerismo con Dios. Recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin santidad no podemos estar al lado de Dios. Entonces, por eso está hablando de que el testimonio de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y se necesitaba cualquier idea conectada con el término, se relacionaba entonces con una tendencia santa que se aplicaba para limpiar el alma y hacerlo a uno capaz de tener ese compañerismo con Dios. En ese estado nunca debía de caer o pasarse por alto. Las inmoralidades del paganismo no podían producir una vida perdurable.
Solamente quien tenía respeto adecuado por Dios y vivía las implicaciones de una actitud así, podía entonces resistir las consecuencias que traía el paso del tiempo. O sea, solamente el caminar día tras día en la palabra de Dios, de acuerdo a los preceptos de Dios, de acuerdo a las normas de Dios, de acuerdo a la ley del Señor, entonces podemos resistir las consecuencias que nos trae el paso del tiempo y rechazar abiertamente, resistir la tentación y rechazar abiertamente el pecado. En la última parte de este versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El término los juicios quiere decir decisiones correctas que en sí misma constituyen un cuerpo de leyes para dirigir la vida. Son el resultado de un veredicto divino sobre lo que es mejor para usted y para mí, o sea, lo que es mejor para la gente. El término verdad sugiere que representan la realidad. Estos juicios no son arbitrarios, sino que conscientes con lo que es correcto en el campo moral y en el campo ético. Por supuesto, esto presupone que existe una norma absoluta y que la ley de Dios se conforma a ella. Lo que Dios dijo es verdad. Ha pasado la prueba del tiempo. A través de toda la historia de la humanidad, la palabra del Señor permanece para siempre. La frase todos justos, los juicios de Jehová, ¿son qué? Son verdad. O sea, ese término verdad representa realidad. Pero también está diciendo que esos juicios son todos justos. Entonces, mis hermanos, lo que Dios dijo es verdad, ha pasado la prueba del tiempo, y todos justos significa que una persona no puede encontrar ninguna excepción en la administración de la justicia por parte de Dios. Todo lo que Dios ha determinado es correcto y es lo mejor para la gente. Por lo tanto, merece la confianza universal de la humanidad. El poeta aquí, el salmista, estimó que la ley de Dios era el valor último y el bien supremo. Le otorga una categoría más alta que la que todos los tesoros y placeres terrenales que el ser humano pueda encontrar. Allí en los versículos 7 al 9 está escribiendo de su valor, o sea, del valor de esa ley en una forma abstracta. Y en los versículos 10 y 11 expresa sus sentimientos sobre ella, sobre la ley. La estimaba más que a los objetos más preciados que había entre los hombres. La palabra que se traduce oro era el término común que indicaba lo brillante y lo hermoso. Las palabras oro, más que el oro afinado, venían de un término que significaba ser ligero, activo o ágil. Aquí el sustantivo hebreo daba la idea de aquello que era purificado, de modo que allí entonces se convirtió el término para edificar y ser purificado. Y al ser purificado, el oro había pasado por ese proceso. Entonces, note lo que dice: el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pero en el versículo 10, ¿qué es lo que dice? Eso que es fiel, que es verdad, que es limpio, que es justo, para el hombre debe ser deseable más que el oro y mucho más que el oro afinado. Y dulces, más dulce que la miel que destila el panal. Entonces, mis queridos hermanos, note aquí la importancia y el valor que el salmista
le está dando a los mandamientos de Dios, que le está dando a la palabra de Dios. Ahora, estas palabras no se encuentran en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. El salmista está usando esta comparación para mostrar que la verdad revelada de Dios era un tesoro por encima de todos los que los hombres pudieran acumular. Reconoció que las riquezas espirituales eran superiores a las materiales. Y si las encontraba, entonces podía obtener el gozo y la realización de la vida. O sea, si encontraba en la palabra esos tesoros. El poeta entonces comparó la ley con una de las satisfacciones más delicadas que el cuerpo puede experimentar. Demasiada miel puede hastiarlo a uno, pero mientras más recibe uno la palabra de Dios y la aplica a su vida, más firme se hace el carácter. La palabra que se traduce miel era común en el hebreo, pero la frase la que destila del panal se refería a la miel que goteaba o se derramaba, que era la más pura. Cuando uno apretaba los panales, salía casi inevitablemente mezclada con cera. O sea, cuando la persona va a sacar la miel del panal y la aprieta para poder que salga la miel, sale mezclada con cera, o sea, contaminada. Pero esa miel que cae del panal, cae pura. Esa fluye naturalmente del panal. Totalmente pura, no adulterada, no contaminada. Así que en estas dos figuras del lenguaje, el salmista retrata la ley como un tesoro que debe ser codiciado como el más dulce de los gozos. El valor de la revelación de Dios que da aquí en los versículos 11 y 12. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. El valor de la revelación de Dios en estos versículos 11 y 12, aquí nos da a entender el valor del consejo de Dios. El versículo 11, la palabra amonestado. Tu siervo es amonestado. Ese amonestado significaba ser brillante o brillar. De aquí se derivó la idea de hacer algo brillante o claro. Y posteriormente llegó a significar instruir, amonestar o advertir. O sea, con la palabra, con la ley de Dios, con los preceptos de Dios, con los mandamientos de Dios, el hombre es ¿qué? Amonestado. O sea, es enseñado, es instruido, es guiado, es advertido. La idea esencial del término era arrojar luz sobre el asunto y mostrarlo para que uno viera sencillamente su deber y bien claramente las consecuencias que podrían venir. El salmista conocía el riesgo de ignorar las enseñanzas de Dios y el valor de prestar atención a las señales que el Señor colocaba a lo largo del camino. El poeta sabía que la ley actuaba como una prisión y echaba a perder las satisfacciones de los impíos. Aquellos que desobedecían a Dios sentían que la vida quedaba separada de todos los gozos y de las delicias que el pecado parecía prometer. Aún más sabia que quienes se quedaban atrás de la cerca que levantaba la ley, evitaban esas maldades y dentro de esa seguridad gozaban de los placeres puros que solo Dios podía darles. El hombre no pierde nada cuando evita los métodos deshonestos de ganar riquezas, ni pierde de lo mejor de la vida cuando adopta la pureza como norma moral. Gana lo que verdaderamente cuenta en la vida. La recompensa por guardar los mandamientos de Dios es tanto presente como futura. Y hay tremendo gozo en hacer la voluntad de Dios,
en que en los actos cotidianos hagamos y ejecutemos la voluntad de nuestro Dios. Pero no se limita solo a eso. La felicidad y la seguridad futura son más ciertas cuando se vive de acuerdo a las normas que Dios ha establecido. El lenguaje del salmista implicaba ambas recompensas. La frase tu siervo sugiere que a través de la experiencia personal, el escritor había encontrado que sus declaraciones eran verdad. En el versículo 12 la palabra errores viene de un término que significaba vagar o estar perdido. Aquí el salmista escribió de pecados no intencionales, errores que uno cometió de manera inadvertida o inconscientemente. Pero reconoció que aunque una persona pueda estar ansiosa de servir a Dios, nadie está exento de falta o de tropiezo. Por lo tanto, la ley de Dios es tan pura, santa y estricta en sus demandas que nadie puede recordar todas las ocasiones en que se ha desviado de sus requerimientos. Y el salmista no solo admitía su incapacidad para recordar cada falta, sino que oraba para ser perdonado. El término que emplea limpio venía de una palabra que quería decir puro o inocente. Y en la forma en que el poeta lo usó en el versículo 12, quería decir limpiar, declarar inocente, absolver o perdonar. El salmista aquí tomaba en serio el pecado y oraba para ser purificado de toda falta oculta. Reconocía que la prueba de la fe era la lucha contra el pecado. Lo que otros conocían e incluso los que la persona no conocía o de aquellos que no era consciente. O sea, los pecados que estaba consciente de haberlos cometido, aquellos que pensaba que de pronto no eran tan malos, como aquellos que ejecutó sin darse cuenta. Pero de todos ellos estaba pidiendo perdón. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Así que mis queridos hermanos, aunque casi en el texto bíblico, casi todos los traductores traducen la palabra hebrea del versículo 13 como las soberbias, preserva también a tu siervo de las soberbias. La traducción normal sería las personas soberbias e impuras. El salmista oraba pidiendo protección de la opresión de los soberbios porque podrían conducirle a dudar, a negar a Dios o a pecar contra Él. Por esa razón entonces usa la palabra en contraste con los pecados o las faltas o los errores, dice que me son ocultos del versículo 12. La palabra de la cual se deriva soberbias significaba actuar insolentemente, con orgullo o rebeldía en contra de uno. De hecho, el término no se refería a personas con pecados públicos o groseros, más bien a pecados que provenían de la excesiva confianza y del orgullo. Y el salmista oraba porque él pudiera desconfiar de sí mismo en forma apropiada, para no depender de su propia fuerza para evitar el pecado, sino depender de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, preserva también a su siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Está haciendo una oración pidiendo la aceptación de Dios. Oración que usted y yo debemos hacer cada día. Padre, te damos gracias por este Salmo 19. Te pedimos que nos ayudes a meditar en él y encontrar la guía y dirección para nuestra vida. Te damos gracias por su contenido y todo lo que nos muestras a través de él.
de cómo conducirnos de acuerdo a tu palabra. Porque tu ley, Señor, es perfecta, convierte el alma. Porque tu testimonio es fiel, nos hace sabios. Porque los mandamientos tuyos son rectos, alegran nuestro corazón. Porque el temor tuyo, Señor, es limpio y permanece para siempre. Porque tus juicios, oh Dios, son verdad, todos son justos. Permite, oh Dios, que la deseemos esa palabra tuya cada día en nuestra vida y la pongamos por obra para agradarte en todo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. No olviden, después del estudio bíblico viene la alabanza y después la predicación de la palabra, que les pedimos a todos ustedes continúen conectados y escuchando y recibiendo la dirección y orientación del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo día tras día en Cristo Jesús.